¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir trabajando con memos que, como bien les mencioné anteriormente, los memos en la teoría fundamentada se suele denominar como memorandos y es un recurso principalmente analítico, muchas veces de preanálisis, donde se vuelcan notas, anotaciones de mayor o menor densidad. Como vimos, puede haber diferentes tipos de memos, algunos que contienen las notas más condensadas, expandidas, hay memos de análisis e interpretación, puede haber memos teóricos, memos analíticos de mayor alcance, memos metodológicos. Bueno, es mucha la diversidad que existe en cuanto a los tipos de memos y quizás es uno de los recursos más subestimados de Atlas T. Muchos de los usuarios, de los estudiantes de posgrado o de grado que están realizando una maestría, un doctorado, una tesis, una tesina, ven a los memos como un simple documento, como si uno pudiera hacerlo efectivamente en un documento de Word, ¿no? Y ver sus entrevistas o sus documentos con los que está trabajando y realizar algunas anotaciones. Lo interesante y lo principal es que los memos como tal, como administrador, como entidad de Atlas T, están dentro de la misma interfaz, ¿sí? Es decir, nosotros no necesitamos irnos a otra interfaz, como ser, por ejemplo, Word, para poder utilizarlos. Pero además hay muchos más recursos que Atlas T a partir de su versión 26 ha incorporado. Entonces yo voy a presentarle algunas cuestiones para que puedan empezar a incorporar esto al análisis, desde ya que primero tienen que entender que es un memo, pueden ir a las clases anteriores, desde ya que además tienen que tener algunas citas en los documentos y algunos códigos para aplicar esto que les voy a mencionar, o al menos entender el concepto de citas y de códigos. Pero voy a mostrarles entonces compartiendo pantalla algunas cuestiones que son novedosas y que están contempladas en la versión 26. Bueno, acá estoy en lo que es el administrador de memos, ¿sí? Ya lo he abierto. Acá fíjense que hay algunas carpetas. Esto simplemente lo creé como a modo de prueba para poder explicar esto, es decir, los memos no solo se pueden agrupar ahora, sino que se pueden también vincular en carpetas. Bien. Bueno, lo interesante que vamos a tener acá es primero que la barra como tal del administrador de memos ahora está acá abajo. ¿Mm? De todas maneras, es lo mismo de siempre. Por ahí se le agrega alguna pestaña, ¿sí? Nos va a ofrecer diferentes formas de vista, nos va a permitir una visualización si tuviera grupos o no de esta manera. Se pueden exportar mediante informes, también mediante lo que es un documento, ¿sí? De Word que después podemos tratar como una ponencia. Tenemos la posibilidad de duplicar los memos, el memo, ¿no? En particular con el que estemos trabajando, o transformarlo también en un documento. Esto de transformarlo en un documento fue bastante novedoso porque fue como un primer recurso de acercamiento a decir, si nosotros transformamos el memo en documento, lo que quiere decir eso es que ese memo no solo puede servir para analizar la información, sino que puede ser también material analizable. Pero vamos a ver ahora cómo Atlas Tiesto lo fue cambiando. Bueno, también existe el botón para eliminar, para renombrar. Este botón de red es representar un memo en la red, ¿sí? Si yo hago clic acá, se me va a abrir en este caso una red y me va a poner memo de prueba porque es el memo que yo tengo ahí seleccionado. ¿Sí? Esto lo voy a poder mover y lo voy a poder editar en el contexto de una red. Eh, no se preocupen por esto porque la clase de redes la van a ver más adelante. Entonces lo voy a borrar. Bueno. También acá tengo el botón tipo de memo. Fíjense que al abrir acá me aparece resúmenes de la IA como tipo de memo. Esto es porque cuando vean herramientas de inteligencia artificial van a poder ver que Atlas T lo que hace, entre otras cosas, es hacer resúmenes por inteligencia artificial de los documentos y luego ese resumen te lo crea como memo. Pero aparte hay analítico, comentario, memo, notas expandidas, teoría. En realidad acá uno al especificar el tipo de memo lo que hace es que después quede incorporado también en este recuadro. Estas son cuestiones que fui poniendo yo, ¿sí? Algunas vienen predeterminadas y otras
las aporta uno, ¿sí? Poniendo, por ejemplo, no sé, un memo teórico, bueno, o metodológico. Entonces va a aparecer ese tipo de memo. Bueno, el comentario que le podemos hacer al memo, como todo en Atlas Tickets se le puede hacer comentario, la posibilidad de editar y crear un nuevo memo, ¿m? O una carpeta o un grupo de memos. Bien, en este caso entonces voy a mostrarles este memo de prueba. Ustedes acá van a ver que hay mucho texto. Lo interesante es que algunos textos están de esta manera y otros tienen este link. Lo que Atlas T permite a partir de esta versión y como novedad es lo siguiente. Yo, por ejemplo, supongamos que veo una cita, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy trabajando con un documento. Voy a abrir un documento, ¿sí? Voy a abrir un documento y supongamos que voy a crear una cita. No sé, por ejemplo, esta acá por decirlo, ¿no? ¿Cómo hago? Bueno, subrayo el texto, como ya sabemos, y creo la cita. Vamos a primero, la voy a eliminar para que vean, ¿sí? Si yo, por ejemplo, seleccionara esto y pusiera acá copiar, y digo, esto me interesa llevarlo a mi memo, y lo pongo acá, lo copio, bien. No me lo estaba tomando. ¿Por qué? Porque no puse editar. Esto es clave, ¿eh? Fíjense, no fue un tema de que se haya tildado nada. Importante para que no les pase. Yo estaba haciendo clic en botón derecho y no pasaba nada. No había tocado el botón de editar. Lo primero es que para poder trabajar sobre mi memo y poder hacer esto, tengo que hacer clic en el botón editar. ¿Mm? Acá, fíjense que me aparece pegar. ¿Y qué pasó? Se me pegó el texto. ¿Sí? En Córdoba, en mi adolescencia, viví con mi mamá, ta, ta, ta. Bueno, se me copió el texto. Ahora, si yo acá, esto que simplemente yo seleccioné el texto, no creé ninguna cita, lo constituyo como cita, fíjense que ahora tengo la cita. Que no es lo mismo que seleccionar un texto. Es un fragmento de texto que yo estoy seleccionando porque va a ser material a que analizar. Entonces hago clic en botón derecho y pongo copiar o copiar contenido. Bueno, acá hay una diferencia, y es importante. Si yo le hiciera clic en copiar contenido, se me volvería a copiar solo el contenido de la cita, pero no la entidad. Yo lo que quiero es copiar la cita. Entonces le doy a copiar. Voy al memo de prueba y pongo pegar. Fíjense que entre este texto y el otro hay una diferencia. La primera diferencia es que aparece en cursiva. Pero la segunda y más importante es que acá me aparece esta numeración, que es que está numerando la entrevista, las citas, y me dice en Melina, que es el documento que yo tengo acá. Esto es un link. Lo interesante de esto es que yo voy a tener la cita y cuando yo haga clic acá, me va a llevar nuevamente a la entrevista y al contexto original de la cita. ¿Mm? Es decir, estoy adjuntando una cita en el memo y queda vinculada. ¿Mm? Queda vinculada mediante este link. Entonces yo ya puedo ahora encontrar, ¿sí?, el contexto original de la entrevista, es decir, el fragmento en el contexto original de la entrevista. Pero hay más todavía. También ahora, en los memos, esto antes no se podía hacer, lo de crear citas y que queden vinculadas, voy a tener, una vez que yo tengo estas citas, la pestaña código cita, ¿sí? Es decir, voy a poder codificar. Fíjense que si yo acá hiciera clic en cita, se me crea una cita. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo, Ramiro? Si está vinculado a una cita. Sí, pero es una cita dentro del memo. Es una cita dentro del memo. Y tengo también el botón de codificar, que acá dice codificando. Bueno, ¿sí? Puede ser en vivo, rápido, si ya codifiqué anteriormente, hice alguna operación con un código, ese botón es para simplemente poner el mismo código.
Si yo hago clic acá en codificando, acá se me abren los códigos que tengo. En este caso yo tengo dos que son de prueba. Fíjense que si hago clic acá en lugar de procedencia, entonces me marca esto. ¿Mm? Me marca el código en una cita creada en el memo. ¿Mm? Bien. Y fíjense que acá en el administrador de citas, estoy yendo al administrador de citas, va a aparecer las citas, pero la fuente cambia. La fuente ya no está en los documentos, sino que está en el memo de prueba. ¿Mm? Acá tengo otra cita porque creé otras, en ese texto fui probando. Eh, la densidad de uno es que está referido a un memo, en este caso es de uno porque un memo está vinculado a una cita y el código es lugar de procedencia. Entonces yo esto lo puedo ver a partir del administrador de citas también. También lo podría ver en el administrador de códigos. ¿Por qué vuelvo al administrador de citas? Bueno, porque es el mismo procedimiento. Si yo, por ejemplo, supongamos que acá tengo esta cita que dice en Tandil, ¿con quién vivías? Bueno, vivía con mis padres. No importa, si esto es un proyecto de migraciones y diversidad, por eso es que los entrevistados también están clasificados de esa manera. Entonces, yo, por ejemplo, en esta cita, desde el administrador de citas, no desde un documento, hago clic acá, de vuelta, pongo que copiar contenido, no, copiar, porque quiero copiar la entidad. Voy al memo, pongo pegar y acá de vuelta se me vincula la cita, sí, con el memo. Es decir, creo una cita dentro de un memo y está el link. Cuando yo hago clic acá, en la entrevista de Dino, me lleva al contexto original. Pero además ahora, en el administrador de citas, voy a ver, ¿sí?, que acá aparece, bueno, que esta era efectivamente la cita. ¿M? Acá fíjense que aparece densidad cero, porque esto no es enraizamiento. Pero lo interesante acá es que, por ejemplo, si yo pusiera también, ¿no? Podría hacer clic en botón derecho y diría, qué interesante esta cita, pero todavía no tengo ningún memo que me permita vincularlo. Puedo crear un memo a partir de la cita. Esto es interesante porque con botón derecho ustedes empiezan a ver todas las opciones que tiene Atlasti. Entonces, por ejemplo, si yo vi esta cita y pongo crear memo, me va a pedir un nombre. Lo creo, el memo MNB, pero no se me generó ninguna cita porque yo creé un memo a partir de esa cita. Pero fíjense ahora que lo interesante es que en densidad aparece uno. ¿Por qué? Porque esta cita ahora está vinculada a un memo. Por eso tiene una densidad de uno. Fíjense que cuando voy para atrás para deshacer, vuelve a cero. ¿Mm? Porque ya no está vinculado a un memo. Mm. Bueno, esto tiene que ver la vinculación entre diferentes entidades, no es para marearse. Yo creo que lo interesante es volver acá, ¿sí? Fíjense que yo tengo otros textos. ¿Por qué tengo textos así? Bueno, porque estos son simplemente textos, no están vinculados a ninguna cita. Estas son citas que tienen un link, ¿sí? Que están vinculadas con un documento, que fueron extraídas de un documento y se traen acá. Esto, bueno, demora también un tiempo lo que les voy a mostrar ahora, pero dentro de lo que es la codificación y dentro de estas herramientas, un recurso bastante simple. Fíjense que acá con botón derecho yo también puedo poner codificar o asignar códigos. Me gusta más a mí el botón asignar códigos que codificando, pero es lo mismo. Y acá también tienen el botón de sugerencia por IA. ¿Sí? Estas son herramientas de prueba, en general demoran un tiempo en generar los códigos. Pero bueno, es una forma también de plantearlo mediante inteligencia artificial. ¿M? Está dentro del mismo cuadro. Fíjense que acá están todos los códigos y sugerencias. Acá lo que aparece lo que les va a aparecer son los códigos como marcados que ustedes ya crearon
Y esto de independencia o cambio familiar son los que sugiere la IA. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que tiene un sentido, ¿no? Acá habla de, me fui a vivir con mi mamá, con mi papá, después ya se separaron y viví con mi mamá y mis dos hermanos hasta los 18 que me fui a vivir a Córdoba solo a estudiar. Y dice cambio familiar o independencia. Entonces, esto no es para tomarlo acríticamente, porque tiene que estar vinculado con mi marco teórico, pero a veces nos da ideas, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner, bueno, cambio familiar. Lo quiero codificar así. Entonces le doy clic acá y ahora se me marca cambio familiar. Entonces fíjense que está codificado con cambio familiar. Y con lugar de procedencia, que era el anterior, esto lo voy a eliminar para que no se confundan. Igual nada, son códigos concurrentes, puede pasar. Eh, no, ahí me pide citas huérfanas, claro. Y ahí elimino esta cita y me queda cambio familiar. ¿Sí? Fíjense que puedo eliminar citas, códigos. Y estamos en un memo, ¿eh? No estamos en un documento. Estamos en un memo. Antes yo para hacer esto tenía que tener el memo, después transformarlo a documento y ahí recién podía tratar estas entidades, como citas y códigos. ¿Qué decían los usuarios de Atlasti? Bueno, pero entonces si después tengo que volver al memo. No, bueno, tiene que editar el documento porque en realidad ya es un documento. Ahora de manera separada. Vos podés tener un memo y trabajarlo como si fuera un documento, sin necesidad de transformarlo como documento. Además de todas las herramientas de edición que vemos acá, ¿no? Desde ya, de letra, de subrayados. Bueno, ¿qué dice acá, por ejemplo? No, yo no todos los botones. Ah, miren, acá también existe la posibilidad de insertar una imagen, el hipervínculo, que bueno, es un vínculo entre códigos, ya lo vamos a ver, o citas, pero también dice insertar cita. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa. Insertar cita, claro, ¿y qué me lleva? Me abre este recuadro, que es como una especie de administrador de citas, pero que no es un administrador de citas, ¿no? Es como una entidad distinta al administrador para que yo vea mis citas. En este caso tengo 14, pero imaginen que si tuviera 280 sería un poco más complejo. Y bueno, si selecciono la cita y la inserto, va a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, me va a aparecer al final. Bien, bueno, este es el principal, son las principales entidades que existen dentro de lo que es este administrador de memos, ¿sí? Que me parece que puede, puede resultarles útil. Tanto lo que es la creación de memos, ¿sí? Como luego trabajar con los memos en sí para poder avanzar en el análisis. Fíjense también, a ver si hay alguna otra cuestión. No, bueno, creo que he mencionado todo. Así que bueno, pruébenlo. Este es un recurso que tiene muchas posibilidades, ¿sí? Ustedes pueden ahí luego exportar los memos, ¿sí? Como se ve toda entidad en Atlas T puede exportarse, se pueden crear códigos sugeridos con inteligencia artificial. A partir de estos procesos, en los memos o también en otro tipo de documentos, ¿sí? O en los mismos documentos, pero bueno, lo interesante acá es que ahora los memos ya también no son solo un recurso para analizar, sino que el paso es que el memo como tal puede ser una entidad analizable con estas modificaciones. ¿Por qué? Bueno, porque además de tener texto, de poder copiar textos, ya voy a poder también traer citas, ¿sí? Que estén vinculadas a documentos, pero también voy a poder crear citas yo mismo y además codificarlas. ¿M? Y esto lo que hace es que los memos empiecen a estar en relación con el proyecto. Por eso aparece todo esto de la densidad de la fuente. ¿M? Empieza a tener un mayor vínculo. Antes lo que se había hecho era lograr que existiera un recurso para analizar que era como un documento de Word. Bueno, los memos estaban ahí. Todos pensaban que era más o menos como tener cualquier otro documento. Con estos cambios, lo interesante es que el memo ya no es solo un recurso para hacer una redacción, sino que está en vínculo en el proyecto con las demás entidades y además puede representar un material analizable. Los veo en los próximos videos. Espero que esto les sirva. Muchas gracias.